Manifestación del hombre de pecado. Aquí ya entramos a la cuarta parte. Creo que será la última parte. Y si hace falta más, lo hacemos. Estamos aquí para aprender, no para correr. Si no se ha visto las otras partes, por favor, hágala. Si no se ha visto las otras tres partes, manifestación del hombre de pecado, hágala para que coja el hilo aquí ya, en la cuarta parte. Y si no se ha visto el estudio del anticristo y los anticristos, hágala porque el anticristo, el hombre de pecado, del que habla la palabra, las escrituras, y los anticristos tienen una relación, tienen algo que los unen, muy grande. La unión que los une es que son el mismo. Continuamos. Ahora vamos a entrar en Marcos. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Versículos 5, 6. Voy a ir poco a poco. 6, 9, 13 y 14. Voy a ir avisando. El 13, versículo 5. Señales antes del fin. El 5. Estamos en Marcos 13, versículo 5. Voy a ir dando los versículos. El 5, perdón. Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Que no dejó el Señor una advertencia. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que el hombre de pecado, los anticristos, no van a venir a usted y le van a decir: yo soy un anticristo, yo soy un hombre de pecado. No, ellos vienen con engaño. ¿Cómo fue la serpiente? El Señor lo reprenda. Satanás a Eva le dijo quién era. No, con engaño. ¿Cómo viene el hombre de pecado, los anticristos? Con engaño, y lo quieren arrastrar a usted. Versículo 6, ahora el 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque dice el Señor que aún a los escogidos engañarán. ¿Cuántos escogidos no hay dentro de la llamada sana doctrina? Que son gente que realmente son de Dios, pero están arrastrados con los inicuos, que están disfrazados de falsa doctrina por la ropa, pero por dentro están llenos de robo, de avaricias, de estafa, de engaños, de mentira, de fornicación, de adulterio y de tantas cosas. Y no están siendo arrastrados ellos, engañándolos. El 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios en la sinagoga y os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre para testimonio a ellos. Ellos son únicos. Como ellos no hay nadie. Todo el que se levanta, todo el que Dios levanta, sacando a la luz los pecados en lo que están ellos no son así. Ellos no son así. Continuamos. Versículo 13 y el 14. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Que seremos aborrecidos. Amén. Por eso cada vez que Dios levanta a alguien para sacarle los pecados a la luz a alguien que ya Dios ha tratado con él en el secreto, porque Dios no trabaja así. Dios primero en el secreto nos hace entender las cosas que estemos mal para que nosotros nos arrepentamos, para que nosotros no lo sigamos haciendo. Entonces, cuando esa persona no cede a arrepentirse, entonces Dios lo hace público. ¿Y qué dicen? Amén, seréis aborrecidos. Entonces esa persona que Dios saca es aborrecida por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Dios yo ya soy aborrecida. ¿Por qué? Porque el Señor a mí me entregó un trabajo para hacer de una predicadora que todavía no se ha arrepentido, porque Dios me mostró espiritualmente que no se ha arrepentido y físicamente están todas las pruebas de que no se ha arrepentido. Y me aborrecen ya. Seremos aborrecidos por causa del nombre. Seremos aborrecidos por causa del nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero yo persevero hasta Cristo. Todo lo que Cristo me diga, eso tengo que hacer. Le duela a quien le duela. No puedo salir a decir las cosas según Dios me la entrega, sino que todo tiene un tiempo. Y cuando Dios me pone ese tiempo, es que yo tengo que salir. Estoy predicando la palabra de Dios, porque hay muchos que me han dicho, tú no te metas en eso, sigue predicando la palabra de Dios. La estoy predicando, pero si Dios te pone que lo haga,
lo tienes que hacer, ¿vale? Eso también es parte de los estudios. Descubrir a los que están dentro del pueblo, como si fueran sana doctrina, solo por la ropa y por el moño que se hacen, pero su corazón está en avaricia, está en robo y está en engaño. Porque aún se hayan apartado de los robos y no estén robando ahora, pero no han confesado su pecado. Dios ha quedado como mentiroso y Dios no puede ser burlado, ¿no? El 13 y el 14. El 14 ahora. Continuamos en Marcos 13, ahora el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, amén. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. ¿Dónde vamos a huir? Los que estemos en Judea, al monte, donde Dios. El único monte que no será destruido. Donde Dios, a la verdad, a Cristo. Cuando veamos la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación? El hombre de pecado haciéndose pasar por Dios, engañando aún a los escogidos, los anticristos. Y si Dios no se lo muestra, usted no se da cuenta. Usted va a esperar que se levante un hombre y se proclame anticristo. Usted va a esperar que se levante un hombre y diga que eres el hombre de pecado. Está dentro del pueblo de Dios. Dice Dios en su palabra, amén, que se hace pasar por Dios y que se sienta en el templo de Dios. Entonces esto lleva lectura, esto lleva la revelación, porque si no se le va a acabar la vida esperando a que ese hombre diga, aquí está el anticristo. Salió el anticristo. Está dentro, está sentado y se está haciendo pasar por Dios. Son los pecadores que están dentro de la iglesia y se están haciendo pasar por Dios. Son los falsos profetas, son los falsos predicadores, los falsos evangelistas. Todos ellos componen un grupo del anticristo. Todos ellos componen un grupo de el hombre de pecado. Son dos cosas diferentes. Hombre de pecado y anticristo no es lo mismo. Porque sé que Dios tiene muchas formas de revelar las cosas. Continuamos. Ahora, continuamos en Marcos capítulo 13, pero ahora vámonos a los versículos desde el 20 hasta el 23. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. 21. Entonces si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no le creáis. Amén. 22. Porque se levantarán falso Cristo y falso profeta y harán señales, prodigios y engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. El 23. Mas vosotros mirad lo que os he dicho antes. ¿Qué harán? Señales, milagros y prodigios. ¿Qué no habla el Señor en 2 de Tesalonicenses del hombre de pecado? Que hará señales, que hará milagros, que hará prodigios, ¿verdad? Señales y milagros con un poder engañoso. Y engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo engaña el hombre de pecado, los anticristos? ¿Cómo engañan? Aún si fuere posible a los escogidos. ¿Cómo? Engañando, sentándose en la iglesia, abriendo iglesia, diciendo que son de Cristo y no son de Cristo. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Así engañan aún si fuera posible a los escogidos. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que están dentro de la iglesia llamada sana doctrina, pero cometen pecado y no se apartan y siguen ahí en su pecado, pero llevan una falsa apariencia, ¿qué sucede? Están engañando y son anticristo y son hombres de pecado. Yo he visto, he escuchado el testimonio, hace tiempo ya lo vi, hace unos años que lo vi, de un pastor que él estaba en una de esas iglesias llamada sana doctrina, ¿verdad? O que tenían la palabra, ¿no? Y él estaba engañando, mintiendo, y él se arrepintió y alcanzó misericordia y ahora hace años ya él está en una iglesia de Dios. Dios lo levantó, él está como pastor, pero él pasó por una disciplina. Él se arrepintió, él confesó su pecado, él confesó cómo él engañaba a la gente, él confesó cómo él pecaba y él se apartó y alcanzó misericordia. Pero ¿qué era él mientras él estaba ahí? Era un anticristo, era un hombre de pecado. Pero cuando se apartó de esos pecados, alcanzó misericordia. Y sigue siendo pastor, pero ahora es un pastor en la verdad.
¿No dice el Señor que el que se humillara y confesara su pecado alcanzará misericordia? Entonces, eso es lo que se quiere, que el que está dentro, mintiendo, robando, estafando, engañando, adulterando, porque adulteran de mil formas, que se aparte y confiese su pecado para que alcance misericordia. Y cuando ya Dios lo hace público, es porque trató con esa persona en el secreto y esa persona siguió de cabezuda o de cabezudo. O sea, ¿qué significa? Con su corazón duro a Dios. Continuamos. Ahora versículo 30 y 31. Continuamos en Marcos capítulo 13, pero ahora el 30 y el 31. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué dice el Señor? Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué significa? Que nosotros somos parte de todo lo que tiene que acontecer. Nosotros somos parte de ese hombre de pecado. Nosotros somos parte de los anticristos. Nosotros también tenemos que vivir la experiencia de que los anticristos existen, de que el hombre de pecado existe, de que está sentado en el templo de Dios y se está haciendo pasar por Dios. Continuamos 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra va a pasar, pero lo que Dios dijo se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Que usted no lo crea es su problema, pero se está cumpliendo y Dios lo está revelando y lo está mostrando. Ahora vámonos a Marcos capítulo 17. Marcos capítulo 17. No, perdón, Lucas capítulo 17. Capítulo 17, versículos 22, 23 y 29. Estas escrituras corresponden a la venida del reino. 22, 23 y 29 es el 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. 23. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis y no lo sigáis. ¿Qué dice el Señor? No vayáis, no lo sigáis. No sigáis a los anticristos. No sigáis al hombre de pecado. Está sentado en el templo de Dios y se está haciendo pasar por Dios. Y si Dios no se lo muestra, usted no sabe quiénes son. 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo. Amén. Fuego y azufre y lo destruyó a todo. El hombre de pecado, ¿con qué va a ser destruido? Con la venida del Señor. Con el resplandor de su venida va a ser destruido. ¿Cuál es el hombre de pecado? Amén. ¿Cuál es el hombre de pecado? El hombre de pecado es toda aquella persona que llamándose Iglesia de Cristo, llamándose apóstol, pastor, predicador, evangelista, como usted se llame, o un siervo de Dios, pero usted esté pecando dentro del cuerpo. Usted es un hombre de pecado. Continuamos con las escrituras. En Lucas, ahora Lucas capítulo 21, versículo 8, el versículo 8, que corresponden a señales antes del fin. El versículo 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello, no vayamos en pos del hombre de pecado, no vayamos en pos de los anticristos, que es la misma cosa, amén. Porque vendrán en el nombre de quién está predicando el hombre de pecado. Está sentado en el templo de Dios, se está haciendo pasar por Dios. ¿En nombre de quién está predicando? En nombre de Cristo, y está diciendo que Cristo está ahí, que el Espíritu está ahí, y son el hombre de pecado. Continuamos. El versículo desde el 16 hasta el 19. Desde el 16 hasta el 19. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. 17. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Amén. La verdadera iglesia de Jesucristo es aborrecida por decir la verdad. La verdadera iglesia de Jesucristo es aborrecida por decir la verdad. Pero la que no es verdadera iglesia de Jesucristo, ella no es aborrecida, ella es amada. Ella anda así como nada.
y todos la aman y todos la quieren. Pero la verdadera, cuando Dios la usa para sacar la verdad, es aborrecida. Dicen que no es de Dios. 19, con vuestra paciencia, 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. ¿Cómo vamos a ganar nuestras almas, nuestras vidas? Con nuestra paciencia. ¿Dónde está la paciencia? Creerle al Señor, porque si usted no le cree a Dios, usted está perdido. Continuamos. Continuamos en Lucas 21, pero ahora el capítulo desde el 32 hasta el 34. Estas escrituras corresponden a la venida del Hijo del Hombre, desde el 32 hasta el 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo mismo, no pasará. Nosotros no vamos a pasar sin que el hombre de pecado esté ahí, está ahí. Y si Dios no te lo muestra, tú no sabes quién es. 33. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no van a pasar. Aunque usted no la quiera aceptar, es una cosa. Pero lo que Dios dijo tiene cumplimiento y se está cumpliendo, y Dios está levantando hombres y mujeres y lo está diciendo. Pero que usted no lo quiera aceptar, es otra cosa. 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? La venida de Cristo. El hombre de pecado va a ser muerto con el resplandor de su venida. Amén. Mirad por vosotros mismos, estemos pendientes de que nuestros corazones no se carguen de glotonería, que no se carguen de los afanes de esta vida. Amén. Las iglesias que son apóstatas, la vemos a la vista, pero los que están encubiertos, si Dios no nos lo muestra, no podemos verla. Y ellos están cargados de los afanes de esta vida ya. Muchos de ellos, no todos. El que no está cargado, pues no es anticristo, no es hombre de pecado, pero el que está cargado, está cargado. Muchos de ellos sí que lo están. Salimos de Lucas y ahora nos vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 7. Vámonos a Daniel capítulo 7. Capítulo 7, versículo 25. Estas escrituras corresponden a visión de las 4 bestias. Versículo 25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y medio tiempo. Amén. Aquí el Señor nos está hablando de la persecución. Amén. De la gran tribulación a los cristianos. Amén. Y hablará palabra contra el Altísimo. Amén. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Amén. Esta persona, el anticristo. Amén. ¿De dónde sale? Que se levanta para hablar palabra contra el Altísimo. Sale del hombre de pecado. Sale de las iglesias apóstatas. Sale de los anticristos. Amén. Y cambiará los tiempos y pensará en cambiar la ley. Amén. Todas esas iglesias apóstatas ya no están con otras Biblias. Ya no están con su doctrina, con sus normas. ¿Verdad que sí? Son el hombre de pecado. Pero aquí no voy a hacer énfasis con la bestia porque no me lo ha mandado el Señor todavía. Vámonos ahora, continuamos en Daniel, pero Daniel capítulo 8, versículo desde el 23 hasta el 26. Visión del carnero y del macho cabrio, desde el 23 hasta el 26. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. 24. Este es del 23 hasta el 26. Ahora el 24. Y su poder se fortalecerá a manos con fuerza propia. Amén. ¿Os acordáis que Dios le permite un poder engañoso a manifestación al hombre de pecado? Mas no con fuerza propia. Y causará grande ruina y prosperarán y harán
hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. ¿Qué dice el Señor del hombre de pecado? Engaño. Con todo engaño para el que no creyó en la verdad. Engaño. Amén. En su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Será quebrantado aunque no por mano humana. Amén. ¿Os acordáis de manifestación del hombre de pecado? ¿Cómo va a ser destruido el hombre de pecado? Con el resplandor de la venida. No va a ser destruido con mano humana, sino con la venida de Cristo. Amén. 26. La visión de las tardes y la mañana que se han referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Para cuándo se le mostró esta visión a Daniel? Para muchos días. ¿Cuáles son los días? Estos son los días. El tiempo del fin. La venida de Cristo está cerca. Continuamos. Continuamos en Daniel 8, pero ahora los versículos 13 y 19. Versículo 13 y en el 8, pero versículo desde el 8 hasta el 13. Continuamos, Daniel, capítulo 8, pero desde el 8 hasta el 13. Desde el 8 hasta el 13. Y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. 9. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué está haciendo el hombre de pecado? El hombre de pecado no se le está impidiendo esas señales y maravillas que vemos. Al hombre de pecado no se le está impidiendo. El hombre de pecado, usted ve esas iglesias apóstatas, que Dios no está ahí y usted sabe cuáles son. Si es nuevo no sabe cuáles son, tiene que meterse mucho con las escrituras para que Dios le dé el entendimiento de cuáles son esas iglesias apóstatas. Esas mujeres que se hacen cirugías en sus cuerpos, que no se la hacen por salud, porque por salud es diferente, sino por estética, para lucir más, para seducir más. Esos hombres que visten de una forma provocativa, visten de una forma provocativa, que visten como el mundo, que no se cuidan con pudor y modestia, entre tantas señales que tiene el hombre de pecado. ¿Qué dice el Señor? Que ellos prosperan, no se les estorba. No van, ¿cuánta gente no van a la iglesia y dicen que reciben milagros de esas iglesias y Dios no está ahí? No es Dios que lo está haciendo. Es un avenimiento cuya obra proviene de Satanás. Y Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ellos no son estorbados, por eso usted lo ve ahí, lo ve ahí, lo ve ahí. ¿Y por qué Dios no quitará esas iglesias? Porque ellos no son estorbados, la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, la palabra se tiene que cumplir. Y lo que Dios dijo se está cumpliendo. Continuamos. 13, hasta el 13, sí, el 13 ahora. Entonces vi a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado en el santuario del ejército para ser pisoteados? Amén. La prevaricación desoladora, el pecado desolador. Amén. El hombre de pecado, los anticristos. Amén. ¿Hasta cuándo durará? Continuamos. Ahora el versículo 19. Continuamos Daniel capítulo 8, pero el versículo 19.
Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo fueron esas profecías que se le entregaron a Daniel? Para el tiempo del fin. Para ahora, para estos tiempos. Por eso Dios va revelando ahora. Va revelando, van saliendo muchas cosas a la luz que antes no estaban sacadas y ahora están saliendo. A mí solo Dios no me ha mostrado la revelación en las Escrituras. También hay más personas y seguirán habiendo más. Porque si usted le cree a Dios y usted le paga el precio a Dios, usted también se va a convertir en uno de lo que Dios le va a ir revelando. Porque esto estaba para el tiempo del fin, para este tiempo. La venida de Cristo está cerca. Estaba para ahora. Continuamos ahora en Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Con la muchedumbre de las abominaciones, ¿qué significa con la muchedumbre de los pecados? Amén. Vendrá el desolador y lo que está determinado se derrame. Vendrá el desolador hasta que venga. Amén. Habéis oído que el anticristo viene, ¿no? Vendrá el desolador, el anticristo. Amén. Hasta que venga la consumación, amén, hasta que se consume todo ese pecado. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué se va a derramar sobre el desolador? La ira. Será echado en el lago del fuego, el anticristo, Satanás, el Señor lo reprenda. Ahora continuamos, ahora vámonos a Daniel capítulo 11. Versículo 31 hasta el 38. Daniel capítulo 11, versículo desde el 31 hasta el 38. Estas escrituras corresponden a los reyes del norte y del sur, del 31 hasta el 38. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿De qué abominación desoladora se está hablando? El hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, es una abominación desoladora, es una abominación del diablo, el Señor lo reprenda. Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y engaña a muchos y está actuando con poderes y señales que usted, si Dios no se lo muestra, usted cree que Dios está ahí. Pero recuerden que los hechiceros hacen milagros y hacen sanidades. Tienen un poder. ¿Cómo tienen un poder? Que está limitado, está por debajo de Dios. 32. La abominación desoladora está puesta donde, en el templo de Dios. Está puesta ahí, el hombre de pecado. Usted pensaba que Satanás, el Señor lo reprenda, solamente va a trabajar con las personas que se hacen satanistas por fuera del mundo. No. Para poder engañar a los escogidos, se sienta en el templo de Dios. ¿Dónde está sentado? En el hombre de pecado. Ese es su cuerpo. La iglesia que está en pecado, que dice ser de Cristo y está pecando dentro de la iglesia. Continuamos 32. Con lisonja, engaños, seducirá a los violadores del pacto. ¿A quién? Seduce a los que violan el pacto, a los que no obedecen a Dios. Si Dios dice no robe, no robe. Y si usted roba, ya usted es seducido por el diablo, el Señor lo reprenda. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero el que le obedece a Dios, ¿qué va a hacer? Esforzarse y actuar. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. ¿Qué van a hacer los sabios del pueblo? Instruir a muchos. ¿Qué significa esto, los sabios del pueblo? Los sabios del pueblo significa las personas, los vasos que Dios levanta para instruir a muchos. Por ejemplo, yo puedo ser un sabio del pueblo. Ahora, yo no me voy a proclamar, ¡ay, soy la sabia del pueblo! No, sino que según las escrituras yo me acoplo a ella. ¿Por qué? Porque el Señor me va revelando esto, o me lo ha ido revelando, me va revelando,
el Señor me levanta, me da la orden de que lo comience a hacer estos estudios, entonces yo estoy siendo un sabio. Pero un sabio que en el Señor, no un sabio en mi propia opinión, no un sabio en mi propia prudencia, sino que los sabios de Dios son los que obedecen a Dios. A esto significa la obediencia, obedecer a Dios. No significa sabiduría de, ay, qué sabia soy, engrandecerme. No, significa al contrario, humildad. Porque los sabios de Dios son humildes. Humildad. 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Y muchos se juntarán a ellos con engaños. ¿Cuántas personas, después que el Señor me tiene estudiando las Escrituras, no han querido acercarse a mí? ¿Cómo? Con engaño. Me han querido hacer creer que me vaya detrás de todo aquello. Y el Señor a mí me ha instruido para esto, para la verdad. Y yo estaría perdida también si hubiese estado detrás de ello. 35. También algunos de los sabios caerán para ser deputados y limpios y emblanquecidos. También algunos de los sabios, amén, caerán para ser como emblanquecidos. Amén. Hay veces que Dios deja que un sabio, que una persona que le predique la palabra que es perfecto, pero esa persona a veces cae y con esa experiencia que se lleva, esa persona se arrepiente, confiesa en su pecado y Dios lo levanta. Dios lo levanta. Porque eso era lo que el Señor me decía a mí, de esa predicadora que el Señor me mostró el trabajo para ser inocente o culpable de la predicadora Bersalini Nival. Eso fue lo que el Señor me mostró en una de la revelación o sueño que me mostró, que yo le decía que se levantara, que confesara su pecado y que se apartara y que Dios la iba a levantar. ¿Qué dice? Algunos de los sabios caerán para ser depurados, para ser, Y Dios me decía, levántate, que el Señor te confiesa tu pecado, confiésalo. Y el Señor te va a levantar, di la verdad, confiesa el pecado, Dios te va a levantar. Y en esa revelación, esa predicadora, la predicadora Bersalini Nival, que el Señor le mostró en esa revelación, que ella hacía, no se levantaba. Y más cosas que el Señor me ha mostrado de esa predicadora, no se ha levantado y sigue sin levantar. Continuamos. Pero si usted ha caído y usted confiesa su pecado, mire, ya usted sabe que esto es verdad, entonces no se ponga a jugar con su salvación, arrepiéntase, confiesa su pecado y venga a Cristo. Y Cristo lo estará esperando, porque Cristo no quiere que ninguna alma se pierda. Ahora hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hasta el 38, continuamos, 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Todo lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento. Amén. Y los juicios van a caer, pero no en el tiempo que nosotros quisiéramos que caigan, para poder decir es verdad que Dios está hablando. No, Dios ha determinado un tiempo para el juicio. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amén. Ni del amor de su padre hará caso. Amén. Ni de las mujeres, no hará caso de la iglesia, de las 7 iglesias que Dios tiene. Amén. Que están en pie delante de Él. 38. Mas honrará en su lugar a Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará. ¿Con qué lo honrará? Con oro, con plata, con piedra preciosa y con cosas de gran precio. La iglesia apóstata, honrando a Satanás, el Señor los reprenda en las riquezas de esta tierra. Continuamos. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 3 y 4. El tiempo del fin, el 3 y el 4. Los entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas de la eternidad. Amén. El 4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén. Muchos correrán ¿de dónde? De aquí para allá. De iglesia en iglesia. De iglesia en iglesia. Amén.
buscando la verdad. Pero hasta que Dios no se la muestra, no la pueden encontrar. Porque yo misma tengo experiencia de muchas iglesias. ¿Por qué? Porque yo corrí de una iglesia a otra buscando la verdad, porque yo venía del mundo, de haber vivido todo lo del mundo, y para mí no era normal lo que yo encontraba en las iglesias. Yo que corría de un lado, de acá, para allá, buscando la verdad, hasta que Dios se plantó conmigo y me mostró que la iglesia era yo misma. Y que la que tenía que limpiarse y ser pura era yo misma. Y que me tenía que apartar de todo aquel que llamándose hijo de Dios esté en pecado. Y no se quiere arrepentir, porque si se arrepiente es diferente, pero sin quererse arrepentir te arrastra a su pecado. Y la ciencia aumentará. Amén, ya os he dicho en otro estudio, la ciencia aumentará, no se refiere a la ciencia del mundo, se refiere, la ciencia es Dios, Dios es sabio, Dios es la sabiduría. Amén. Se refiere a que los entendidos van a seguir saliendo, porque Dios tiene que arrebatar una iglesia. Dios tiene que arrebatar una iglesia, entonces los entendidos van a tener que seguir multiplicándose, para poder ser salvos. La ciencia, los sabios van a aumentar de parte de Dios. Amén. Aquí yo misma me puedo agregar, yo misma creciendo en el Señor, pues yo no estaba así antes. Ahora versículo, pero sin engrandecerme, siendo humilde. No, soy una sabia, no. Sin engrandecerme, soy sabia en el Señor, obedeciéndole a Dios, siendo humilde. A esto me refiero. El 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios serán purificados. Los impíos me ha costado la palabra. Procederán impíamente. Y algunos de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Y qué dice? Y alguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenden y los impíos entenderán. Amén. Hasta aquí este estudio de este día de hoy. Hasta aquí este estudio de este día de hoy que me ha entregado el Señor, manifestación del hombre de pecado, amén. Ya veis, hemos comprobado por las escrituras, amén, cómo la relación que guarda el hombre de pecado con los anticristos, amén. ¿Qué relación guarda? Por las escrituras hemos comprobado que no es que sean dos, es la misma persona. El anticristo y el hombre de pecado, la misma persona. Manifestación del hombre de pecado. Amén. El hombre de pecado se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Amén. Y es usado con engaños, con un falso avivamiento. Amén. Ya veis esas iglesias apóstatas que siguen trabajando. Amén. Pero Dios no está ahí. Amén. Sí, con señales, con obra, con prodigios, pero usted lo ve apóstata y Dios no está ahí. Amén. ¿Qué dice Dios? Que lo evite y que se aparte de ello. Es lo que dice el Señor. Pero también Dios nos ha mostrado con la palabra como también el hombre de pecado, amén, que es el mismo anticristo, está metido dentro de la iglesia de Dios, amén, con una fachada de santidad externa. Por la apariencia externa, amén, también nos engaña. Y esto solo Dios nos lo puede mostrar. Porque lo que están a la vista, las iglesias apóstatas, no en principio, porque yo en principio no lo sabía cuando era nueva, pero cuando ya llevamos un tiempo, la iglesia apóstata ya usted la conoce. Pero lo que están encubiertos, que están llenos de robo, de engaño, de avaricia, de maldad, de iniquidad, de tantos pecados, por su apariencia, usted no los conoce. Y usted lo ve trabajando y lo ve operando hasta en milagro y usted cree que Dios está ahí. Dios lo permite porque Dios puede decir hasta aquí llegaste, pero Dios lo permite. Pero Dios dice también que serán destruidos con el resplandor de su venida. Amén. Sepa que cuando Dios levanta a un hombre, o una mujer, o a quien Dios levante, amén. Ya ve que Dios tiene muchas formas de hablarnos. Y usted se levanta y dice que esa persona no es de Dios, y usted no es de Dios sin haber estudiado, sin haber pagado el precio, porque se nota cuando usted no ha estudiado, cuando usted no ha pagado el precio y ya usted está hablando. Sepa que usted se está levantando contra el mismo Dios. Yo espero que sea de edificación, que Dios bendiga a toda aquella vida que escuchará este estudio, que lo va a escuchar, que Dios lo bendiga y que le sea de edificación para su vida. Compruébelo por las escrituras, por favor, lea las escrituras,
estudie las Escrituras, dedíquele horas a la lectura de la Biblia y Dios le va a revelar, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. Como lo hizo conmigo, lo hará con usted, porque Dios no hace acepción de personas. Yo no soy mejor que nadie, no soy mejor que usted. Dios no hace acepción de personas. Según el Señor me revela, a usted también Dios le va a revelar siempre la verdad, porque ninguna mentira puede proceder de la verdad. Entonces, haga sus estudios, siéntese con el Señor, medite en la palabra, medite, que es muy bueno meditar en la palabra. No crea todo lo que le digan, sino compruébelo. Pero el Señor va a estar ahí para revelarle su palabra. Que Dios le bendiga a todos, y si se siente edificado con este canal que Dios está levantando poco a poco, si se siente edificado con este canal, suscríbase a este canal para que sigamos creciendo, para que el canal crezca para la gloria de Dios. Dele like para que YouTube expanda las prédicas y pueda llegar a otras vidas, otras almas que lo necesiten de parte de Dios. Dele a la campanita para que YouTube le avise cuando haya un nuevo estudio y vaya tomando el hilo y vaya nutriéndose con lo que Dios va permitiendo en mi vida. Comparta con quien usted sienta que necesita de esta palabra. Comparta. Será hasta la próxima, cuando Dios me permita venir, ya sea con un estudio o con lo que Dios, una enseñanza, o con lo que Dios ponga en mi corazón. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga y nada, hasta la próxima.